Bien, muy buenas tardes, casi noche. Es para mí un gusto dar inicio en la tarde-noche de hoy a este curso Campañas Militares de la Guerra de Independencia. Mi nombre es José Gregorio Maita Ruiz y tendré el gusto de acompañarles en esta y en 6 sesiones más como su facilitador de este tema tan importante, tan interesante y al mismo tiempo tan poco estudiado de nuestra historia y de la formación de nuestra república. En esta y en las próximas 6 sesiones, más que clases, vamos a acercarnos al tema de la guerra de independencia desde una perspectiva más dinámica, digamos, más amena, más ágil, eh, podríamos decir incluso hasta divertida. No hay razón, ¿no?, para que el abordaje de la historia no pueda ser entretenido. El cine a menudo y la literatura a menudo han tenido más éxito en esto que los historiadores. De manera que, sin perder rigor académico, sin perder objetividad, sin perder el norte de lo que debe ser un curso o una serie de sesiones de nivel profesional, vamos a acercarnos a la historia de manera que pueda ser manejada por personas que no tengan experiencia previa en el estudio de la historia, que no sean profesionales dedicados a la historia, sino por lo que se denomina el público general. Pero, repito, sin comprometer de ninguna forma la objetividad y el rigor académico. Un mensaje por aquí. Bien, buenas tardes entonces a todos, bienvenidos nuevamente. Eh, Comentándoles un poco sobre mí, pues soy licenciado en Historia, magíster en Historia Militar y doctor en Historia, además de oficial asimilado en la Armada. Entonces, he tenido los últimos 8 años de carrera dedicados al estudio de la historia militar y los últimos 6 años plenamente dedicados a la guerra de independencia, sobre todo en el aspecto naval, que es aún menos conocido, pero por supuesto, para entender la guerra en mar también hay que manejar la esencia, la base, el inicio, que fue este terrible conflicto en tierra. Bien, vamos entonces a irnos acercando a, al esquema general de este curso. Qué bueno, qué bueno. Hay siempre afinidades, ¿no? Estas cuestiones, estas inclinaciones por estos temas muchas veces guardan cuestiones familiares. Mi padre también fue sargento hace muchos años, ¿no? En la época de Pérez Jiménez. Eh, Como les decía, vamos, sin ser esclavos de esa típica metodología, vamos a seguir más o menos la típica periodización de la guerra de independencia. Es decir, vamos a hablar de una primera república o un primer momento de de nuestro proceso de emancipación. Vamos a dedicarle 2 sesiones a lo que se llamó la Segunda República, como pudieron ver en el programa, digamos el auge y la caída. Vamos a hablar de esa larga transición desde la caída de la Segunda República hasta la Tercera República. Vamos a hablar concretamente de la campaña en Nueva Granada y la liberación de la Nueva Granada y el antes y después que se forma. Vamos a hablar también de los triunfos finales, que es básicamente del año 21, 20 en adelante, hasta el año 23, 24. De manera que podamos ir recorriendo este sendero, o como se dice en el mar, este derrotero, de paso a paso, poco a poco y etapa por etapa. Nos vamos a ocupar, como el nombre del curso lo indica, sobre todo de las campañas militares, pero los hechos políticos, es decir, esta primera, segunda, tercera república y la antigua República de Colombia, la mal llamada Gran Colombia, pero así es como se conoce mayormente. Este punto nos va a servir de referencia
para entonces ubicarnos en qué momento de la formación de la República estamos, en qué momento de la formación de la República estamos y cuáles son los hechos políticos que están ocurriendo como marco de fondo a esta situación. Eso es algo que no vamos a perder de vista. Cuando sea necesario, vamos a caer en estos hechos políticos, pero nuestro centro van a ser justamente las campañas militares. Algo que muchas veces eh, las obras históricas suelen saltarse o no abordan de manera metódica. Y bueno, les adelanto que la guerra de independencia en Venezuela fue uno de los conflictos más largos, más sangrientos y más caóticos que se vieron en el mundo occidental y particularmente en el Nuevo Mundo, es decir, en América, en las Américas, hasta ese momento y quizá en toda la historia del mundo occidental y en toda la historia de las Américas. Y con las fuentes disponibles de la época, cuando se revisan los números de fallecidos, el despoblamiento que sufrió Venezuela, nos damos cuenta de, de cuán destructivo fue, de cuánto pudo haber marcado a una, dos, tres, cinco generaciones, es decir, todo el siglo XIX venezolano. Justamente conversaba en una clase para el Centro Nacional de Historia sobre comparaciones, ¿no? Con conflictos también fundacionales de repúblicas, pero más recientes, repúblicas o estados o naciones independizadas o liberadas en el siglo XX. Y una de las cuestiones que hace que nuestra guerra de independencia se vea como un poco más lejos es que, bueno, han pasado 200 años, que no es poco, pero tampoco es demasiado en la larga duración histórica. Y esto a su vez unido con la gran ola migratoria del siglo XX y la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX, ha hecho que ya esta situación, que ya este relato, que ya este capítulo de la guerra de independencia no se vea tanto ya como algo personal. Es decir, muy pocas personas en Venezuela pueden asegurar con documentos en mano que tal o cual ancestro suyo peleó en tal o cual batalla de la guerra de independencia. Muy pocas personas. He conocido algunos. O mucho menos en las familias se han guardado anécdotas precisas de esta guerra, como por ejemplo podríamos hablar que en casi todas las familias de Rusia se recuerda a uno o más caídos en la Segunda Guerra Mundial. Esa, esa, esa felicidad del siglo XX venezolano, relativa felicidad materializada pues en una gran migración, en una gran explosión demográfica, formalmente hablando, tendríamos casi un siglo de paz. Digo formalmente hablando porque, bueno, han habido otras alteraciones al orden, a la paz, a la seguridad, a la defensa, pero una guerra convencional como tal, pues desde la Revolución Restauradora no se ha visto, a pesar de que, bueno, hay, hay debates, hay debates sobre si lo que se vivió en, en los años 60, 70, con la llamada lucha armada, hay debates sobre si eso fue una, una guerra abierta o no, y no caeremos en ese debate tampoco acá, solamente lo estoy poniendo como ejemplo. ¿A dónde quiero llegar? Que nuestra guerra emancipadora después de 2 siglos, y esto es interesante revisarlo, está pasando más al reino del mito que de lo que se queda en el reino de la realidad, en el reino de la historia. Entonces se está volviendo más mito, o se ha vuelto más mito, por los diversos intereses de la creación del Estado Nacional, la historia patria, aquí entra Venezuela heroica, diversos, muchos, prácticamente todos los gobiernos de la Venezuela independiente, etcétera, etcétera. Esta guerra, episodio fundacional de la República,
se ha venido convirtiendo más en un mito que en una realidad histórica. Y uno de los objetivos finales ulteriores de este curso es justamente eh, devolverle cierto realismo a nuestra guerra emancipadora. Ir a la visión del combatiente de a pie, del héroe anónimo, personalizar esta guerra, acercarlos a ustedes a las experiencias incluso cotidianas. ¿Cuánto pudo pesar un fusil? ¿Qué tanto marchaba esta gente en un día? ¿Qué comían? ¿Cómo se vivió o cómo se peleó o cómo se murió o cómo se padeció la guerra de independencia? Algunas cuestiones que parecen dar por sentado la mayoría de los libros, vamos a detallarlas acá y sus intervenciones siempre al final de cada sesión van a ser muy importantes en ese sentido. Por ejemplo, un libro de historia típico puede contarles que tal ciudad o tal fortaleza resistió un mes, 2 meses, 3 meses de bloqueo, de sitio, y acaso comentan que las personas que estaban dentro, sean de un bando, sean de otro, bueno, devoraron los perros, los caballos, las ratas, los gatos de tal ciudad y que eran esqueletos caminantes. Pero es un cuadro que quizá sea bastante difícil de imaginar para un venezolano del siglo XXI. Cómo es una ciudad bloqueada, cómo se vivía esa situación, cómo se vivía una hambruna, un bloqueo, una marcha a través de estos caminos, unas llanuras inundadas, unos páramos con temperaturas casi glaciares, donde la gente las atravesaba sin la vestimenta adecuada, en ruana, en alpargata, casi desnudos algunos. Cómo era la vida de estas personas, tanto de los estratos más altos como de los estratos más bajos, y cómo se libra esta guerra. Y entonces, justamente, ahí, al abordar el, el día a día, digamos, el detalle, el, la anécdota de buena parte de estos combatientes, de estas personas, de estos no combatientes también que padecieron la guerra, es probable, es casi seguro, que vamos a encontrarnos el verdadero heroísmo, ya no solamente de los grandes próceres, que por supuesto tuvieron su papel, tuvieron su momento, tuvieron su rol y tienen su importancia en la fundación de nuestra república, pero sino también el heroísmo de todo un pueblo, aunque la frase pueda sonar trillada, el heroísmo de todo un pueblo. Y aquí les suelto algunas de las primeras cifras. Cuando Alejandro de Humboldt visita la Capitanía General de Venezuela hacia 1800, Venezuela tiene una población cercana, si no superando el 1 millón de habitantes. Cuando por fin el humo de la guerra se disipa y el polvo de la sabana se asienta hacia 1825, 1826, Venezuela en diversos conteos no supera los 900.000 habitantes. Entonces se habla de una pérdida de 100.000, 150.000 personas en unos casi 15 años de guerra, bien fuese por muerte confirmada, por desaparición o por desplazamiento, migración, sobre todo hacia las Antillas, de gran parte de la población. Es decir, hablamos de casi una décima parte de la población, una de cada 10 personas murió, desapareció o emigró de Venezuela en alrededor de 15 años durante la Guerra de Independencia. Son números muy pesados, muy interesantes y que nos ayudan a entender entonces la dimensión, el impacto real que esta contienda tuvo en Venezuela. Y cuando comparamos de paso estas cifras con otras zonas de Hispanoamérica, donde por diversas razones el conflicto duró menos, téngase por ejemplo en cuenta que en Argentina el conflicto ya en 1814 estaba resuelto,
o que la guerra en México nunca tuvo la misma intensidad que en Venezuela y vino resolviéndose más por pacto que por victoria bélica de los insurgentes, o el caso de la Nueva Granada, donde la guerra duró más o menos lo mismo, pero termina antes, por lo menos en el centro, con la campaña justamente de la Nueva Granada, y donde buena parte de la guerra fue un conflicto entre patriotas, o en Perú, donde la guerra inicia después y termina después. Entonces ahí también se ve la proporción de castigo, ¿no? Que se lleva Venezuela en comparación con otros países de Hispanoamérica. No en vano, el Libertador, en documentos como el Manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica, habla de la desdichada Venezuela, que se lleva mucho de lo peor del conflicto. Les voy a compartir entonces ahora algunas de las láminas de esta presentación. ¿Sí? No sé si pueden verlas ya. Bien, ya deben estarlas viendo. Tenemos una pregunta por acá. Bien, ya la vemos toda la presentación. En esta primera sesión, bueno, vamos a acercarnos a algunos elementos teóricos que nos van a permitir entender las siguientes sesiones y en general la guerra de independencia. Tenemos una de las definiciones, no es ni mucho menos la única, cada quien puede buscar la suya. Yo he recurrido a un diccionario especializado, ¿no? De hecho, más bien que un especializado, recurro a un diccionario general, puesto que hasta donde sé, eh, los cursantes, los participantes de este curso, pues son el público general y no solo personas especializadas, bien sea en guerra o en historia. Una guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente entre países, ahí podemos ponerle un asterisco, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo y siempre surgen por alguna razón, económica, ideológica, territorial, religiosa, etcétera. En el caso de nosotros, esto de países hay que ponerle un asterisco porque se está enfrentando un país que ya existía, la monarquía española, contra una serie de países que justamente están luchando para existir, o personas agrupadas bajo banderas de países que quieren que lleguen a existir. Venezuela, luego que es la Gran Colombia, Perú, México, Argentina, etcétera. Y las razones, hay razones de todo tipo, como vamos a ver. Hay razones eminentemente políticas, como es justamente la creación de nuevos estados independientes. Hay razones ideológicas, nos enmarcamos en guerras derivadas de la Ilustración y se está enfrentando el Ancien Régimen, el antiguo régimen monárquico absolutista, contra ideas liberales surgidas de la Ilustración, es decir, establecer estados liberales, la democracia, derechos del hombre y del ciudadano, leyes escritas, separación de poderes, Estado republicano o incluso propuestas de monarquías constitucionales, como fue el caso de México o el caso de Brasil, y algo que se discutió incluso en el marco de la antigua Colombia, de la Gran Colombia. Razones religiosas, si bien ambos bandos fueron formalmente católicos, hay presencia de masones en ambos bandos, curiosamente. Hay diversas interpretaciones de la religión y la religiosidad, no la religión como tal, sino la religiosidad también juega un papel importante en diversos momentos de la contienda.
Razones económicas, intereses económicos existen. Y por supuesto, eh, un detalle típicamente de Nuevo Mundo, de América, que son justamente las castas, es decir, las diferentes clases sociales basadas sobre todo en el nacimiento y en en el, en el, basadas en el nacimiento y en el color de piel, ¿no? En la pertenencia a una casta. Fíjense ustedes algo interesante. ¿La guerra de independencia fue una guerra de liberación nacional? Sí, no. Es todavía objeto de debate, pero la mayoría opinan que sí. Yo soy de los que opinan que sí. Es una guerra de liberación nacional porque al final de la misma se forma un nuevo estado independiente, de hecho toda una serie de nuevos estados independientes de naciones. Y aquí algo interesante, ¿no? En el caso de Venezuela y de toda Hispanoamérica, se están formando estados al mismo tiempo que se están formando naciones, o la nación viene después del estado. Es ya un debate entre politólogos y historiadores, sociólogos, etcétera. Pero también fue una guerra social o una guerra de castas. Sí, definitivamente también fue una guerra social o una guerra de castas. Fue una guerra civil entonces. Sí, tuvo elementos de guerra civil. Durante la mayor parte del conflicto, que podemos ubicar concretamente entre 1810 y 1823, en lo que respecta al territorio venezolano, al espacio continental del territorio venezolano, durante la mayor parte de ese periodo, la mayoría de las personas que se enfrentaron en uno y otro bando fueron nacidos en Venezuela. Pero interesantemente, pero interesantemente, también del lado patriota, del lado insurgente, del lado republicano, del lado venezolano, del lado gran colombiano, como lo quieran llamar, hubo nacidos en la península ibérica, es decir, peninsulares, españoles propiamente dichos. Y además de ello, la presencia constante de procedentes de un territorio u otro, por ejemplo, venezolanos peleando en Nueva Granada, neogranadinos peleando en Venezuela, etcétera, etcétera. De manera, de manera que, de manera que nuestra contienda también tuvo esos elementos de guerra civil. ¿Por qué? Porque lo principal fueron las lealtades de las personas y no solamente donde nacieron. Cuando digo las lealtades es, bueno, a qué bandera le es leal eh, cada combatiente. Recordemos, por ejemplo, que la mayor parte de de los combatientes, de los llaneros que pelean con José Tomás Boves, son justamente esos, son llaneros, son venezolanos. O la rebelión de esclavos en Barlovento, afrodescendientes nacidos y criados en Venezuela que se alzan bajo las banderas del rey, o incluso las guerrillas de Cisneros, ya después de las grandes batallas, después incluso desmembrada la antigua Colombia, la mayoría de sus fuerzas son de nacidos en Venezuela. Y como ya les decía, peninsulares que pelearon a favor de la independencia. Pero entonces, ¿no fue acaso una guerra internacional? Sí, por supuesto que lo fue. En el momento en que llegan masivamente, en que llegan masivamente combatientes de la península ibérica eh, desde España con la expedición de Pablo Morillo, se convierte en una guerra internacional. Por supuesto que sí. Y aparte de ello, un punto álgido para afirmar que fue una guerra internacional es nada más y nada menos que el Tratado de Armisticio y los tratados de armisticio y regularización de la guerra que se firman en noviembre de 1820, ya firmando como tal el gobierno disidente de la República de Colombia, la Gran Colombia,
y la monarquía española, es decir, dándose así un reconocimiento tácito a la naciente república que se ha formado en el norte de Sudamérica. Por lo tanto, evidentemente es una guerra internacional porque se enfrenta un país que es y un país que está luchando por ser. Es una guerra internacional porque se enfrentan mayoritariamente personas de dos tierras distintas, eh, por los intereses, por la identidad, por la autodeterminación. Y es una guerra internacional porque esto va a plasmarse así en un tratado internacional, que es el de 1820, y finalmente en, en el Tratado de Paz de 1845. Imagínense ustedes, 15 años después de la muerte del Libertador, es que ya como tal el Reino de España reconoce la independencia de la República de Venezuela. Pero es una guerra económica. ¿Qué guerra no es económica? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué razón el ser humano va a la guerra? ¿Solamente por política, solamente por territorios, solamente por religiones, solamente por razas? Evidentemente el interés material de las personas siempre va a ser algo primordial para ir a la guerra, ¿no? Ir a la guerra es hasta cierto punto una conducta antinatural. Son dos colectividades de personas practicando el exterminio mutuo en diversas escalas, o sea, aplicándose mutuamente unos niveles de violencia sistemática y organizada que, de no haber un interés material o la promesa de un interés material, difícilmente podría producirse. Entonces sí fue una guerra económica. Como veremos más adelante, cada una de las castas y cada bando en general tenía sus intereses económicos que condicionaron justamente que esta guerra se diera. Bien, abordada ya esta parte teórica de la guerra de independencia, debemos pasar entonces a las tácticas, ¿no? Y aquí es importante delimitar los términos. ¿Qué es táctica y qué es estrategia? Cuando hablamos de estrategia, a, nos referimos al propósito macro de las operaciones militares. Es decir, cuando hablamos de liberar o conquistar un territorio completo, ocupar una ciudad, bloquear una serie de puertos, cortar una ruta comercial, ahí estamos hablando, sin duda alguna, de estrategia. La estrategia es el qué se va a hacer, el qué se va a hacer, mientras que la táctica es el cómo se va a hacer. Entonces, la estrategia general, por ejemplo, sería, bueno, según la estrategia general tal, se van a controlar las principales rutas comerciales desde los puertos de Venezuela. Eso es una estrategia. ¿Cuál sería la táctica? La táctica entonces es proceder al bloqueo con buques de guerra y tomar las fortificaciones, los castillos en la costa. Esa sería la táctica. Y como hablábamos y como les decía más temprano, lo principal aquí va a ser lo principal que queremos mostrarles aquí es una visión bastante cercana, casi anecdótica o anecdótica incluso, de la guerra de independencia, que vuelva a humanizar este conflicto, que lo personalice. Porque, bueno, lo decía hace unos minutos, para muchos de los venezolanos, la guerra de independencia 2 siglos después ha pasado a ser más mito que realidad. Es como si en el inconsciente colectivo nos costara procesar que todo esto de verdad pasó y que personas como nosotros lo padecieron. Lo vivieron, lo padecieron y muchos de ellos no vivieron para contarlo. Por eso la táctica es en este sentido una amiga nuestra, porque en este cómo se hacen las cosas
podemos entonces acercarnos a la experiencia de quienes sí estuvieron allí. Algo fundamental que hay que entender es que la táctica viene en sumo grado definido por el arma. Las armas disponibles en aquella época, evidentemente, son bastante diferentes de las que se dispondrían, de las que se tendrían a la mano para un conflicto, para una guerra hoy en día. Y aquí se las presento. Un arma icónica, peculiar, simbólica, típica de nuestra independencia fue la lanza. Y hay que comentar que, bueno, la lanza nunca desapareció por completo de los campos de batalla, de hecho llega hasta las guerras mundiales, pero ya para finales del siglo XVIII, con el auge de las armas de fuego en Europa, la lanza como arma de caballería, sobre todo, y más aún de infantería, venía en desuso. Venía en desuso por la supremacía, por la preponderancia que las armas de fuego tenían en Europa. Sin embargo, la guerra en América tuvo sus propias reglas, la guerra en Venezuela tuvo su propia dinámica, y la lanza hace una reaparición y tuvo un renovado auge en Venezuela como no se había visto, ni siquiera, por ejemplo, con los coraceros de Napoleón Bonaparte en Europa, u otras fuerzas periféricas de Europa, por ejemplo, los mamelucos que él enfrenta en, en la batalla de las pirámides. La lanza en particular en Venezuela podía llegar a medir hasta 6 varas, unos 6 pies. Eso vendría equivaliendo como unos 3,5 metros. Eso es una longitud bastante larga, que le permitía al jinete llanero batirse con soberbia eficacia, bien fuese contra infantería o contra otra caballería de una manera devastadora. Las lanzas llaneras eran hechas sobre todo para embestir a caballo, al caballo enemigo o al jinete enemigo o al infante enemigo y atravesarlo, ¿no? No era una lanza arrojadiza, no era una jabalina, aunque hubo episodios de ello, pero se parecía más bien a tácticas de siglos anteriores, casi medievales. Es decir, la carga de caballería atravesando todo lo que se pusiese en el camino de estas lanzas, arrollando al enemigo e incluso aplastándolo bajo los cascos de los caballos. Y todo eso, bueno, con una serie de tácticas ya especializadas. Por ejemplo, el famoso vuelvan caras de los llaneros, que eran sobre todo, que eran sobre todo estas retiradas fingidas, una táctica ya antiquísima, para hacer que el enemigo lo persiga, se desorganice y una vez que sus filas estén abiertas, regresar y bueno, sencillamente atravesarlos a lanza, acuchillarlos, ponerlos en fuga, dispersarlos, etcétera, ¿no? Entonces la lanza llanera fue una de las grandes, grandísimas protagonistas de, de la guerra de independencia en Venezuela, sobre todo eh, la lanza llanera, la lanza en manos de la caballería, pero ojo, también hubo bastantes formaciones de infantería armadas solamente con lanzas, cuando escasearon las armas de fuego. Sin duda hubo una multitud de armas de fuego que hicieron presencia en Venezuela durante la guerra de independencia. Mencionarlas todas sería bastante largo, ¿no? Bastante extenso. Les voy a mencionar solamente algunos de las armas más emblemáticas. Les menciono, por ejemplo, el fusil Baker inglés o el fusil español de 1804, que fue el más usado justamente por realistas, pero en un principio por patriotas también. Y por supuesto, la bayoneta. Voy a hablarles en generalidades de estas armas de fuego. ¿Qué es un fusil? Bueno, el Baker era más un rifle, exactamente. ¿Y qué era un rifle? El fusil es un arma de fuego, es la siguiente generación al mosquete y es como el nieto del arcabuz, es un arma de fuego. Su nombre viene de una palabra en italiano que significa piedra
justamente porque el mecanismo de chispa, el mecanismo de disparo de estas armas se basaba justamente en una chispa que provocaba una piedra por lo general de pedernal o de sílex, que al accionarse el gatillo, un mecanismo de resorte, mueve un brazo con esta piedra, hace una chispa raspando una placa de metal, esa chispa incendia una pequeña carga de pólvora que está justamente cercana al gatillo, que se llama cazoleta, y esa carga inicial de pólvora detona, se comunica con la carga principal que está dentro del cañón, la detona y la bala sale disparada por la boca del cañón, del arma. Esta bala podía ser de hierro, podía ser de plomo, fundida de forma más o menos esférica, pero irregular, no calzaba a la perfección con el cañón. Por esa razón, el mecanismo de carga era colocar al fusil con la boca hacia arriba, vaciar la carga de pólvora del cartucho de papel engrasado. Para ello los infantes tenían que tener dientes. Hoy en día puede sonar un poco risible, bueno, pero ¿quién no tenía dientes? En aquella época mucha gente no tenía dientes. La higiene bucal era bastante deficiente y la odontología ni siquiera existía aún como ciencia o como especialidad médica. Así que bueno, la infantería tenía que tener dientes sí o sí para que pudieran rasgar los cartuchos de papel engrasado, vaciar entonces el contenido de pólvora en el cañón, colocar la, la bala, tomar el papel del, del cartucho, arrugarlo, comprimirlo con los dedos, ponerlo dentro del cañón, sacar una baqueta, que es esta varilla de madera que ven bajo, bajo el cañón, y que se llama baqueta, y con la baqueta apretar este conjunto dentro del cañón hasta el fondo. Luego, si el fusil se coloca en posición horizontal, se ceba la cazoleta, es decir, se coloca una pólvora más fina que arde de forma diferente y que sirve para hacer la ignición a la carga principal, se apunta y se dispara. Principal característica del fusil. El fusil es un poco más largo que el rifle y su ánima, la parte interna del cañón, es lisa. Ahora, ¿por qué el rifle es diferente? Porque el rifle, aunque parece igual, es más corto, pero por dentro del cañón, el ánima del cañón tiene una serie de líneas helicoidales en espiral y la bala va un poquito más ajustada, eso lo hace más lento de cargar, pero esas líneas helicoidales provocan que la bala al salir, por la presión de los gases, la explosión de la pólvora, que la bala al salir pueda girar helicoidalmente mientras avanza hacia el objetivo, manteniendo estabilidad, teniendo una trayectoria más predecible y por tanto dándole mayor puntería al tirador. El rifle se utilizaba sobre todo para cacería de animales, donde la puntería era esencial, pero terminó armando a unidades de infantería que no peleaban directamente, que no peleaban en orden cerrado, es decir, hombro con hombro, sino que se desperdigaban por el terreno, algunas veces hasta se tumbaban al suelo para disparar, disparaban sobre una formación de infantería enemiga para dispersarla, para entorpecerla, para quebrarla, sin llegar al combate cuerpo a cuerpo, mientras que el fusil era lo contrario. Estaba hecho para disparar en grandes masas, en grandes grupos, y barrer al enemigo con una cortina de plomo uniforme. Es decir, entonces el fusil tendría pues un uso parecido al del fusil o equivalente al del fusil de reglamento moderno, mientras que el rifle era un arma algo parecida al del francotirador moderno. Es decir, un combate más a distancia y donde el tiro de precisión era más importante. Sin embargo, estos fusiles disparaban muy poca carga o tenían muy baja cadencia de tiro, mejor dicho. Hablamos de unos 3 tiros por minuto, 5 tiros por minuto, solamente infanterías muy entrenadas como los prusianos o los ingleses podían disparar así y durante poco tiempo, porque el sobrecalentamiento de estas armas hacía que pronto se trabaran, que fuera muy difícil limpiarlas entre tiro y tiro,
o que sencillamente se hicieran inmanejables o se obstruyeran. Por esa razón, después de unas cuantas descargas, la infantería lo que hacía era chocar una con la otra, convirtiendo sus fusiles en una especie de lanzas, y aquí entra en escena el llamado acero frío, es decir, la bayoneta. La bayoneta era una cuchilla adaptada, colocada en la boca del fusil. La bayoneta viene siendo una descendiente de las picas medievales que permite integrar estos dos tipos de armas, el mosquete y la pica, para darle al infante una defensa en el cuerpo a cuerpo, una defensa y un arma ofensiva en el cuerpo a cuerpo. Entonces, las dos formas básicas de combate de la infantería eran el fuego a cierta distancia, no crean que mucha, máximo 200, 150 metros. Estas armas no tenían tanto alcance efectivo, y luego las cargas de infantería con bayoneta calada, que era la expresión, calar bayoneta, es decir, colocarla en la boca de los cañones y por el enemigo, a la carga. Pasando a la artillería en Venezuela tuvo una presencia bastante limitada. Los barrizales, la mala calidad de los caminos, no, ni siquiera podemos llamarlos carreteras, la poca disponibilidad de artillería, pues España nunca colocó demasiada artillería en Venezuela, y la relativa escasez de ciudades fortificadas hizo que la artillería nunca tuviese demasiado protagonismo en Venezuela, salvo en la guerra naval o o en las ciudades costeras. Buena parte de la artillería, sobre todo que los patriotas utilizaron, provino, avanzada la guerra, de Inglaterra, de Haití, obviamente por reventa, o de Estados Unidos, principalmente Inglaterra, Estados Unidos. Así que buena parte entonces de la artillería respondía al diseño, a las ordenanzas inglesas, ¿no? Algo interesante es que los cañones de aquella época no se clasificaban por el calibre, que viene siendo el ancho de la munición, sino el peso de la misma. Eh, Habían balas de 3 libras, de 6 libras y de 9 libras. Sin embargo, en buques de guerra, los cañones podían ser mucho más grandes porque no tenían que desplazarse por terreno difícil, y encontramos calibres de 12, de 18, de 24 y hasta 32 libras, los más grandes, ¿no? En grandísimos navíos de línea. Por lo general en Venezuela era ya difícil ver cañones de más de a 18. Otra arma con muchísima presencia que tendría iba a ser justamente la carronada, sobre todo en el mar, que ya se las explicaré. Otra arma icónica, emblemática de la guerra de independencia son los sables, sobre todo los sables de los oficiales. Los hubo de variadísimos diseños, justamente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es una época donde el diseño de las armas de acero frío, los sables, alcanzó quizás su cima, luego iría perdiendo su importancia y quedarían ya como algo más ornamental. Se suponía que los oficiales se enfrentarían solamente con pistola a distancia y con sable, y entre ellos todavía queda aquella mentalidad caballeresca, medieval, del oficial como un caballero, como un noble. Eso justamente en la guerra de independencia de Venezuela va a desaparecer, porque buena parte de la oficialidad patriota y realista también va a provenir desde el pueblo llano, de tropa que asciende, de caudillos carismáticos. Así que el sable, aún con toda su belleza, con toda su nobleza, entre comillas, y con todo lo que podía simbolizar a los grandes oficiales, a los grandes próceres, como el propio Libertador, etcétera, etcétera, el sable tuvo una presencia bastante limitada a ciertos personajes, ¿no? En Venezuela como sable se utilizó más por oficiales, por tropa, por caballería, el machete, por supuesto. Antiquísima herramienta agrícola y también improvisada arma de defensa y ataque personal. Les comparto también parte del armamento naval que va a hacer presencia en la Guerra de Independencia. Si bien hubo
existían buques más grandes en aquella época, poco o nada se vieron en Venezuela en esa época, así que lo más común de ver en mar abierto era una corbeta, como la ven en la imagen, era un buque ligero de 3 palos, perdón, no era de 2, de 3 palos, es decir, de 3 mástiles, que disponía de una única cubierta de combate, o sea, un único piso, con una única batería, o sea, conjunto de cañones, y raramente tenía más de 20 cañones. Su misión era la escolta del tráfico mercante, de los buques mercantes, vigilancia costera, y a veces era la exploración, era la avanzada de las grandes escuadras de guerra, sobre todo en Europa. El bergantín, que también sonó muchísimo en nuestra guerra de independencia, este sí era un barco generalmente de 2 mástiles, rara vez tenía 3. Todo su aparejo, el aparejo es el conjunto de velas, ¿no? Todo su aparejo lo formaban velas cuadradas, casi todo su aparejo, salvo estas que ven entre mástil y mástil, que sí eran triangulares, que se llaman velas de cuchillo o velas latinas. Se caracterizaba por ser extremadamente rápidos y ágiles en maniobra, lo que les faltaba en resistencia o en potencia de fuego lo tenían en velocidad. Fueron empleados como buques para tráfico mercante, pero también eran típicos para los corsarios, que veremos más adelante. Las armadas regulares, incorporaron a su vez el bergantín, que portaba normalmente hasta una docena de piezas de artillería de cañones en cubierta para exploración y lucha contra la piratería. Tanto los patriotas como los realistas utilizaron muchísimo el bergantín. La goleta, quizá de los buques más grandes, el más usado en la guerra de independencia, era un buque de 2 palos, a veces de 3, muy rara vez, formado por velas de cuchillo en su mayoría. Las velas de cuchillo son estas velas triangulares. La goleta aparece en el siglo XVIII y tiene características funcionales parecidas al bergantín, pero es más pequeña. Es un buque capaz de alcanzar gran velocidad y se empleó de forma parecida al bergantín, aunque por su menor tamaño se destinaba más a actividades mercantes y de cabotaje. No se dejen engañar por el tamaño de estos buques. Una goleta o un bergantín perfectamente hacían viajes transoceánicos. Una sola goleta, por ejemplo, perfectamente salía de Cádiz y llegaba a Trinidad, llegaba a Venezuela en una sola manga, en una sola pierna, hablando navalmente, sin problema alguno, más allá de los huracanes, ¿no? Pero nada que ver que no tuviese la autosuficiencia para hacer esta clase de viajes. De hecho, la mayor parte del comercio transatlántico no se hacía en grandes buques como los Indiaman, que los holandeses enviaban a la India, sino justamente en goletas, sobre todo el tráfico mercante de los Estados Unidos. Y las embarcaciones menores eran denominadas fuerzas sutiles en esa época. Entonces, cuando vean en los libros o cuando yo hable de fuerzas sutiles, hablamos de embarcaciones menores, básicamente diversos tipos de lancha. El bongo, que es una embarcación de río de origen indígena, la flechera, como su nombre indica, de origen indígena, aunque interesante que las flecheras de la Guerra de Independencia ya tenían algunas, por lo menos algún tipo de vela triangular o trapezoidal, y tenían por lo menos un cañón orientado hacia proa, un cañón pequeño, que llaman un pedrero, en un ajuste giratorio, que se llama encoliza, y piraguas, entre otros tipos de embarcaciones menores, como paluchos, etcétera, ¿no? Esto eran básicamente la panoplia de buques de armamento en el mar. Ahora bien, explicando este tipo de armas, entramos en 2 grandes grupos de tácticas: la guerra irregular y la guerra regular. Aquí les he puesto el famoso cuadro de Arturo Michelena, Vuelvan cara, con José Antonio Páez ahí en primer plano. La guerra irregular, como su nombre lo indica, no se basaba o no se basó en el choque claro, definido de un ejército con otro, sino una fuerza mucho más pequeña que un ejército regular, que da acciones puntuales, que golpea donde y cuando menos es esperada y luego desaparece utilizando el entorno a su favor. Este entorno puede ser el mar, como corsarios, piratas; este entorno puede ser la selva, puede ser la llanura, pueden ser montañas, etc. En el caso venezolano, la mayor parte de la guerra irregular se hizo en el llano y la hicieron los llaneros.
bien fuese en los primeros episodios de la Rebelión Popular de José Tomás Boves, o ya a partir de 1817, los llaneros, 16, perdón, los llaneros, principalmente al mando de José Antonio Páez, entre otros caudillos llaneros. Esta guerra irregular entonces no obedecía a las reglas implícitas y explícitas escritas de la guerra en Europa, de honor, de pactar campos de batalla, de seguir una etiqueta de combate, de respeto a los oficiales, de respetar bandera blanca de rendición. No. La guerra irregular se basó en el engaño, en el sigilo, en las acciones inesperadas, en usurpación de la bandera ajena, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue practicada por ambos bandos, esto es importante decirlo. Tanto realistas como patriotas en un momento dado hicieron la guerra de manera irregular. Y la guerra irregular se hizo básicamente por la misma razón que se ha hecho desde que la guerra es guerra y la humanidad es humanidad, por cuestión de necesidad. Si tu bando dispone de menos hombres, de menos armas y de menos medios que el enemigo, naturalmente va a pelear de manera irregular. Y esto ha sido así incluso en la actualidad, ¿no? Vemos los noticieros llenos de reportes de conflictos irregulares en todo el mundo. De hecho, podemos decir que en los últimos 30 años han habido más conflictos de este tipo que conflictos regulares. Y la tendencia es al alza. Así que es digno de estudio y está vigente, más vigente que nunca quizá, el estudio de esta guerra irregular. Curiosamente, para varios líderes militares realistas, la guerra irregular no era ni mucho menos desconocida. Debemos recordar que el término guerrilla nace justamente en España de la resistencia que el pueblo español le hizo a la invasión napoleónica. Es decir, este tipo de guerra existe, repito, desde que la guerra es guerra y desde que el ser humano es el ser humano, pero el nombre de guerrilla viene a surgir justamente en la España de la segunda década del siglo XIX, con esta resistencia contra Napoleón. Así que estos líderes que llegaron de España sabían perfectamente a lo que se estaban enfrentando, ¿no? Es un mito que, por ejemplo, Pablo Morillo no sabía lo que se enfrentaba cuando que Pablo Morillo salió justamente de la lucha guerrillera contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte en Una hora España. como mierda, toda Por una favor, mierda. mantener eh, los, eh, Pero los, ahorita, no, yo también así los, como, pero claro, los micrófonos apagados hasta la parte final de, de la, de la sesión, por favor. Bien, continuando. Tenemos entonces la guerra regular. Fíjense ustedes que allá les ponía la pintura de Vuelvan Cara, que retrata esta táctica irregular de engaño, y aquí les he puesto un plano de lo que es la guerra regular. Aquí tienen unos diagramas de cómo se enfrentaban las formaciones de infantería. Esto es infantería. En primer término, por la izquierda, tienen orden profundo. En la izquierda, la parte superior, tienen orden profundo, es decir, la infantería cargando en columnas. Estas columnas, o sea, imagínense una formación de unos 6, 8 hombres que vienen cargando directamente contra nosotros con bayoneta o con el fusil puesto como una lanza, se llama bayoneta en ristre. No lo cargan a la altura del pecho, sino más bien de la cintura, como si fuese una lanza. Pero detrás de cada uno de estos 8 hombres, o sea, vienen como unos 10, 20, de manera que lo que se nos va a echar encima es un tren humano. Eso es el orden profundo, el avance en columna enfrentándose con bayoneta. En el siguiente cuadro, el cuadro central de la parte superior, tenemos el orden lineal. El orden lineal era lo contrario, cuando la infantería formaba en 3, rara vez 4 líneas, y disparaban todos al mismo tiempo. La primera línea ponía rodilla en tierra, lo que se llama rodilla en tierra, que es sencillamente estar un poco más agachado para disparar, apuntando hacia el torso, abdomen y piernas del enemigo.
dándole espacio a la segunda y a la tercera línea para que intercaladamente disparen ya a la altura del pecho y de la cara, de la cabeza, estando de pie, mientras que la cuarta línea permanece como reserva. Una infantería bien entrenada podía disparar de esta forma, bien fuese disparando toda la línea o por secciones de la línea, y podía incluso alternarse con la cuarta línea o con toda una formación que hubiese detrás, para que mientras unos estaban recargando, otros estuviesen disparando y mantener una cortina de fuego, o mejor dicho, de plomo, literalmente de plomo, sobre el enemigo. Tenemos entonces estas dos premisas, el orden profundo y el orden lineal. Justamente a partir de las guerras napoleónicas y ese debate, esos dos estilos llegaron a América, llegaron en la guerra de independencia, van a verse en nuestra emancipación, el orden profundo y el orden lineal. Y de este debate, de estas dos tesis, sale una síntesis, que es el orden mixto, que es el cuadro que ven en la parte inferior a la derecha. El orden mixto era ya entonces infantería formada en líneas disparando, pero apoyada a intervalos regulares o en las alas, en los flancos, por columnas de infantería, de manera que pueden visualizarlo de una manera un poco más acosa en el orden mixto. En el orden mixto, la línea central que está ejerciendo fuego, que está disparando, viene a ser como el pecho de un boxeador, mientras que estas formaciones de columna de orden profundo en los flancos vienen siendo como los brazos de un boxeador, ¿no? De manera que con la parte central de los dispositivos se ancla al enemigo, se le fija al terreno con los disparos, y con las formaciones laterales se da un golpe contundente literal con cargas de infantería. Algo así parecido ocurrió en Carabobo, lo veremos en la sesión correspondiente. Entonces, en la guerra regular dominaban estos dos tipos de formación de infantería. El orden lineal, el orden profundo y, como síntesis, el orden mixto. En Venezuela, la caballería fue casi siempre, tanto realista como patriota, caballería de contacto, de embestida, armada con lanzas, con machetes, con sables, con cuchillo. Pocas veces en Venezuela hubo tantas armas de fuego disponibles como para que la caballería peleara al estilo de Europa, disparando al paso, lo que se llamaban dragones o carabineros, aunque en efecto sí hubo algunas unidades y sí existió la carabina como arma de respaldo de la caballería. No fue lo predominante en Venezuela. La caballería en Venezuela, repito, tanto realista como patriota, fue una caballería de contacto directo, de acero frío. Y bueno, la artillería se basó sobre todo en colocarla en lugares elevados para dispersar formaciones de infantería enemigas o defender fortificaciones. Un típico combate o la mentalidad de la época sería, para atacar al enemigo, pues formar línea de batalla, dispararle, desgastarle, al mismo tiempo que otra parte de la infantería se lanza en columna y quiebra al enemigo, mientras que la caballería propia elimina a la contraria y se dedica a la persecución de la infantería una vez dispersada. Y como previo a todo ello, si disponías de artillería, pues la artillería ablanda, un eufemismo militar, ¿no? Es decir, desgasta, destruye, dispersa, machaca a la infantería o las fortificaciones enemigas, que podían ser desde grandes murallas de castillos, como veremos en las siguientes láminas, hasta trincheras o incluso iglesias, casonas fuertes o casas de todo tipo convertidas en fortificación improvisada. Eso era más o menos la doctrina militar de aquella época, ¿no? Así se peleaba en aquella época mayormente, sobre todo ya la guerra regular. Las tácticas navales eran algo diferente. La principal táctica naval y que se ejerció en la batalla naval del lago era formar una línea de combate en la cual el primer buque al que todos seguían era el buque insignia,
se llamaba insignia porque izaba banderas para comunicarse con los demás, izaba insignias que todos seguían. Se formaba una línea de combate y esa línea se enfrentaba a la del contrario y por lo general ganaba la escuadra, la flota, que disparase más y más rápido y que tuviese sus barcos en mejor condición. Pero en Venezuela, una vez más, las reglas del combate cambiaron y lo que más se vio en Venezuela fue justamente una táctica diferente, que fue el abordaje, que fue sencillamente disparar a los buques enemigos, pero buscando pegarte costado con costado o proa con costado, o como fuese posible, y con tus tripulantes y tu infantería embarcada, abordar el buque enemigo, rendirlo, entiéndase, combatirlos hasta su exterminio, su rendición, y tomar el buque enemigo como capturado. Tácticas más bien de piratas y de corsarios, como fueron justamente los orígenes de nuestra armada en aquella época. De hecho, esta típica batalla en línea pocas veces se dio. Maracaibo fue una de ellas y sin embargo degeneró en una serie de abordajes, ¿no? Tampoco es que las grandes potencias no usaran el abordaje. Recordemos que, por ejemplo, la famosísima batalla de Trafalgar, aunque fue una batalla de grandes escuadras y de formaciones, degeneró en una serie de combates cercanos buque contra buque y una serie de abordajes. Y bueno, unos grandísimos olvidados del arte militar en Venezuela en la Guerra de Independencia fueron justamente nuestras fortificaciones. Les estoy mostrando aquí a la izquierda, en la parte superior, el castillo de San Felipe en Puerto Cabello, hoy en día llamado Castillo Libertador, está en la base naval Agustín Armario, una de las mejores fortificaciones que se construyeron no solamente en Venezuela, sino en todo el antiguo imperio español en América, en toda la antigua monarquía española en América. Esa es la visión más o menos actual. Y a la derecha tienen la visión, según una maqueta muy hermosa que está conservada en España, de cómo era. Los que conozcan Puerto Cabello y hayan quizá visitado la playa, la base naval, recordarán, perdón, que esto es un gran brazo de tierra, pero en aquella época el brazo de tierra no era más que un manglar, como pueden ver en el plano de época del libro de Graciano Gasparini, las fortificaciones del periodo hispánico en Venezuela. Aquella barra, el actual brazo de la base naval, en aquella época no era más que una barra arenosa llena de manglares, y el castillo de San Felipe era prácticamente una isla. Y tenía fosos inundados, tenía fortificaciones internas y externas. Estas externas se llamaban el rebellín, que permitían entonces presentarle una serie de obstáculos físicos al enemigo mientras era pues masacrado con fuego de fusil y fuego de cañón. Si se dan cuenta, los muros son bastante bajos y bastante gruesos para resistir el cañonazo enemigo. El fuerte tiene un perfil bajo para poder cañonear más fácilmente a una escuadra enemiga que se acerca a Puerto Cabello. Tiene fosos y tiene estos baluartes en sus vértices que son como salientes, que permite que el enemigo que se acerque demasiado quede en fuego cruzado y por tanto pague muy caro en bajas el intentar asaltar el castillo. Debo decirles que desde que se construyó el fuerte de San Felipe hasta prácticamente el siglo XX, nunca fue tomado por asalto. En realidad, José Antonio Páez rindió la ciudad vieja de Puerto Cabello, y es lo que ven en la parte inferior. A ver si podrán ver mi puntero del mouse. José Antonio Páez tomó esto, la propia ciudad vieja de Puerto Cabello, por el lado que no estaba fortificado, el manglar, lo que da a la bahía moderna, no el castillo. El castillo se rindió al día siguiente, posterior a la rendición de la ciudad. Eso les habla de que también estaba construido. Y les he colocado esto solo como una muestra. En Venezuela, solo en Venezuela, hubo más fortificaciones que en todo el imperio español junto. Es decir, las fortificaciones de Cartagena son magníficas, son hipermasivas, son gigantescas, están muy bien conservadas y son un excelente atractivo turístico. Nadie lo pone en duda. Pero en suma, en esa época en Venezuela había más fortificaciones porque Venezuela era justamente
la puerta de entrada a Sudamérica por la ruta de los vientos. Justamente las corrientes oceánicas y los vientos determinaban que prácticamente la ruta obligada para llegar a América fuera bajar por las Islas Canarias, pegarse a la costa africana y ya casi llegando al Ecuador, poner proa hacia el oeste y caer más o menos por aquí cerca por Trinidad. De manera que si una flota enemiga iba a atacar al Imperio Español, lo más probable es que llegara primero a Venezuela, que a Veracruz, que a La Habana, que a Cartagena, y por esa razón Venezuela se fortificó tanto. Y por esa razón vamos a encontrar durante la Guerra de Independencia muchísimos, infinidad de combates en una serie de plazas, es decir, de ciudades costeras bastante fortificadas. Carúpano, Pampatar, Cumaná, Barcelona, todas ellas tenían fortificaciones totales o parciales. Cumaná, por ejemplo, que tenía el castillo de San Carlos de la Eminencia, tenía una fortificación completa, una muralla completa. Puerto Cabello también. La Guaira dicen que era una Cartagena en miniatura porque tenía una cortina de murallas de piedra completa hacia la ciudad, perdón, hacia el mar, además de todo un sistema de castillos en el Ávila que todavía hoy se pueden visitar y que la comunicaban en un sistema único de seguridad y defensa con Caracas. Encontramos fortificaciones menores en la Vela de Coro, el castillo de San Carlos de la Barra en Maracaibo, una pequeña muralla de la ciudad de Maracaibo hacia el lago, etcétera, etcétera. Fortificaciones permanentes y semipermanentes, de manera que cuando llega la Guerra de Independencia, Venezuela no era el país pacífico que también se ha querido hacer ver. Los 300 años de dominio español fueron 300 años de combates contra agresiones externas, entiéndase piratas, corsarios o invasiones propiamente dichas de otras potencias coloniales, además de combate contra cada vez más insurrecciones de tipo económico, de castas, de inconformidad política, etcétera, de manera que, a diferencia del venezolano de hoy en día, 2021, que sencillamente, por más índices lamentables de violencia que puedan haber hoy en día, es un hecho que la mayoría de los venezolanos probablemente nunca haya empuñado un arma de fuego, ni sepa manejar una. Esto seguramente les sorprendería si pudiésemos viajar en el tiempo y conversar con un venezolano promedio o un grupo de personas promedio, digamos de 1800, de 1810, justo antes de que la guerra comience. Prácticamente en aquella época cualquier jovencito de 15 años habría empuñado un fusil y un sable, bien fuese o hasta en una cacería o en algún tipo de escaramuza o sencillamente por instrucción con sus padres, porque muchas personas también disponían de armamento en sus casas, incluso por la legislación de la corona española, por el ambiente de inseguridad que existía, o muchas personas para emprender un simple viaje por tierra o por mar, iban armadas. Entonces eso también explica que la guerra se extendiese tan rápido como lo hizo y se llegara a niveles de violencia tan altos. Es que era una población que de verdad tenía la guerra como parte de su mentalidad. La guerra de verdad, incluso como un valor, pues, como una disposición, una predisposición positiva a la guerra. Más allá de que, bueno, por supuesto, es algo que nunca es deseable, ¿no? Y hablando pues de la guerra en sí, podemos abordar que tuvo diferentes causas. Lo primero que les quiero mostrar es brevemente un perfil de la sociedad colonial. La he representado piramidalmente porque justamente los que estaban arriba eran menos y los que estaban abajo eran más. El mundo no ha cambiado demasiado, ¿no? Privilegiados, intermedios y oprimidos. Tenemos arriba a los blancos, en el medio a los pardos, que son mestizos, y abajo a los negros. Para simplificar un poco esto, no caigamos en detalle que si Cuarterón, que si Quinterón, que si Sambo, que si Mulato. Bien. Estos blancos se dividían en tres subcategorías. Peninsulares, como ya habrán escuchado, quizás recuerden, de la escuela, del bachillerato, eran pues los nacidos en España y eran algo así como el 5% de la población
y ejercían prácticamente todos los cargos de poder, obispos, capitanes generales, gobernadores, generales de las milicias. Estaban los blancos criollos, que eran los nacidos en América, descendientes de los primeros conquistadores que poseían el poder económico. Están los canarios, que son nacidos en las Islas Canarias, una posesión insular de Castilla de finales de la Edad Media, que se le consideraba con un estatus inferior a la península, y se dedicaban sobre todo al comercio minoritario, es decir, no eran grandes terratenientes, eran pequeños comerciantes, panaderos, tenderos, etc. Estaban los pardos, que a finales del siglo XVIII se había formado una élite de pardos que gracias a oficios manuales habían acumulado dinero y algunos de ellos incluso pudieron permitirse una limpieza de sangre, entre comillas, es decir, comprar el estatus de blanco y convertirse entonces en teoría en blancos. Puedo citarles, por ejemplo, un caso real, dos hermanas de apellido Bejarano, de la Caracas colonial, que hicieron una fortuna vendiendo unas exquisitas tortas. Y estas mujeres compraron su condición de blancas y se casaron con par de oficiales blancos peninsulares del ejército. Y se convirtieron en blancas después de haber sido pardas y torteras, ¿no? Todo un ejemplo de autosuperación, raro ejemplo de autosuperación en la Venezuela colonial. Y los pardos comunes, que bueno, no les quedaba otra que ser sirvientes, que ser peones, que manejar un conuco, etc. Y de los negros tenemos una pequeñísima minoría que eran libres por diversas razones, porque compraron su libertad, porque sus amos les dieron la libertad, etc. Y la gran mayoría que eran esclavos. Entonces, los peninsulares que deseaban mantener su poder, los criollos deseaban el poder político, además del económico, es decir, quitar a los peninsulares. Los canarios que deseaban la igualdad con los demás blancos. Los pardos desean la igualdad total o parcial en derechos, por ejemplo, derecho pleno para ir a la universidad, que era restringido, o derecho para comandar batallones de milicias, que solamente lo hacían los blancos, que de paso los batallones de milicias eran por raza, milicia de blancos, milicia de blancos isleños, milicia de pardos, y los negros en su mayoría desean pues la libertad. Y les he colocado en rojo las relaciones de conflicto. Dense cuenta que los blancos criollos, que son el motor de la independencia, tienen problemas con todas las demás clases. Tienen problemas con los peninsulares porque les disputan el poder político. Tienen problemas con los canarios porque no quieren que los canarios asciendan. Tienen problemas con los pardos y con los negros porque no quieren que tampoco asciendan, porque unos son sus sirvientes y los otros son sus esclavos. Los peninsulares van a tener al principio una peculiar alianza con los pardos de élite, buscando neutralizar a criollos y canarios, y pardos y negros siempre van a simpatizar entre sí por la situación similar que tienen. Esta desigualdad, esta pirámide explica toda la parte social, todas las causas sociales de la guerra de independencia, como se podrán dar cuenta. Entonces, en general, podemos decir que la guerra de independencia tuvo como causas, primera, la lucha de castas. Este sistema desigual, rígido, que no tiene casi mecanismos de ascenso social, más allá de lo que le dije de los pardos, se imaginarán lo difícil que era para un pardo que recién comprara la condición de blanco ser aceptado en los círculos mantuanos. De hecho, en la miniserie Miranda Regresa, esto se reseña de una manera muy elocuente, ¿no? Bueno, será blanco en el papel, pero no va a integrarse verdaderamente en las élites. O en la película Taita Bobes, ¿no? Antes de Bobes convertirse en un líder militar, cuando era un pulpero, bueno, tendrá dinero y tendrá una pulpería, pero blanco no es. Y eso que era un nacido en España. La segunda causa es la estructura económica. El Imperio Español, la monarquía española, tenía una estructura económica bastante atrasada, anquilosada, donde el comercio era desventajoso, donde hasta finales del siglo XVIII la compañía guipuzcoana ejercía un monopolio del comercio, imponía unos precios de compra aquí del cacao que eran irrisorios y lo vendía carísimo en España, y
estaba afectando duramente los intereses de la élite mantuana. Habían excesivos impuestos y sobre todo la élite mantuana deseaba una liberalización de la economía, comerciar con otras partes del imperio y con otras potencias que compraban los productos agrícolas a mejor precio y vendían más barato las mismas manufacturas que traía España e incluso de mejor calidad. Otra causa fueron las ideas de la Ilustración, ¿no? Por supuesto. Estas ideas de la Ilustración, materializadas en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y luego de manera trágica en la independencia haitiana, inspiraban a más de uno. Y no solamente al mantuanaje, a los criollos, sino al conjunto de la sociedad. La posibilidad de establecer una sociedad un poco más igualitaria, igualdad de derechos, división de poderes, no un sistema monárquico, etcétera, etcétera, inspiraban los sueños de prácticamente el conjunto de la sociedad. Si los mantuanos, por ejemplo, soñaban con sus ideas republicanas de división de poderes y de ellos tomar el poder político, los esclavos estaban soñando con la libertad y los pardos con la igualdad. Y finalmente, el detonante es la invasión napoleónica a España. Esto es preciso explicarlo, ¿no? Para 1808, Napoleón Bonaparte, en el recién creado imperio, ha intimidado a España a tal extremo que España se ha convertido en su aliada, ha perdido junto a Francia en la batalla de Trafalgar de 1805, quedándose casi sin escuadra, y en 1808 Napoleón convence al ministro Godoy, que es quien realmente gobierna el país, en nombre del rey Carlos IV, de firmar una alianza, de ratificarla, y de ir juntos a la guerra contra Portugal, que es aliado de Inglaterra. Y España le otorga a Napoleón derecho de paso a través de su territorio para invadir Portugal. El problema es que Napoleón Bonaparte aprovecha, invade a España a traición, toma prisionero a Carlos IV y lo hace abdicar, toma prisionero al príncipe Fernando, que se convierte en Fernando VII y también lo hace abdicar, y encarcela a ambos en la ciudad francesa de Bayona, y corona como rey de España a su hermano menor, que era hasta ese momento rey de Nápoles, José Bonaparte, el conocido en España como Pepe Botella, o sea, por borracho. Y se genera una situación jurídica inédita en la historia de España. Es decir, tener un rey prisionero. Tener un rey prisionero. Esto no es poca cosa, porque en el derecho medieval español la soberanía, el poder reside en el rey. Y si el rey no está presente, si está preso, y si se ha impuesto un rey que no es legítimo porque lo puso un invasor, ¿en quién reside la soberanía? El derecho español, la segunda escolástica española del siglo XVIII, que es heredera de la escolástica medieval, establecía que en ausencia del rey, el derecho, la soberanía vuelve a los ciudadanos, entiéndase, los habitantes reconocidos de la ciudad, de las civitas romanas. Y esta soberanía se puede expresar en una institución llamada cabildo, es decir, la institución donde los vecinos, donde los ciudadanos se reúnen. Perfecto. En función de esa tradición jurídica, se van a formar en España una serie de juntas de poder que van a representar al pueblo, que van a tratar de administrar el Estado mientras Fernando VII regresa. El problema es que no se pensó correctamente qué hacer con América. Ya en 1808 hay una conjura de mantuanos en Venezuela que es abortada. A muchos se les da la pena de exilio, a otros el confinamiento en sus haciendas fuera de Caracas. Uno de esos conjurados es el mismo Simón Bolívar y José Félix Rivas, entre otros. Pero eso nos lleva directamente a 1810, cuando justamente se depone al capitán general Emparán, que es representante de José Bonaparte y no de Fernando VII. Se le depone y se invoca justamente a un cabildo. Se invoca justamente a un cabildo para representar a este pueblo.
una de los puntos espinosos en América es quiénes son ciudadanos. Evidentemente los blancos, ¿no? Y es justamente un grupo de blancos mantuanos los que van a liderar este movimiento para expulsar en Parán, para formar una junta que autogobierne a Venezuela en nombre de Fernando VII, eso sí, todavía en nombre de Fernando VII, hasta que él retorne, basado justamente en esta tradición jurídica de que el poder retorna al pueblo si el reino está presente. Por supuesto, la Junta Central en Cádiz, que es la última ciudad libre que queda en España ante la invasión napoleónica, pues Cádiz es prácticamente una isla y es defendida por la Marina inglesa. La Junta Central de Sevilla y luego de Cádiz, la regencia, no va a reconocer a esta Junta de Venezuela, a esta Junta de Caracas, y bueno, el resto lo veremos en las siguientes sesiones, ¿no? Es el desarrollo de la guerra en sí. Pero quería explicarles este punto de la invasión napoleónica a España porque es el disparo de salida, ¿no? Como una carrera de nuestra guerra de independencia y poca gente entiende por qué esta situación. Poca gente entiende, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esta invasión napoleónica? Bueno, sencillamente que la invasión napoleónica a España fue como cortarle la cabeza al cuerpo. Sin cabeza el cuerpo seguirá viviendo, no seguirá viviendo. Bueno, eso fue básicamente lo que ocurrió. Para dar un ejemplo, quizá ha salido un poco de proporción. Es como si Hitler en la Segunda Guerra Mundial hubiese logrado ocupar Gran Bretaña. Bueno, ¿qué va a pasar con el resto del Imperio Británico si Gran Bretaña está en manos del enemigo? Algo quizá estratégicamente similar, ¿no? Sería entonces el punto de comparación. Vamos acá a activar ya los audios de todo para pasar a la parte de las intervenciones. Sí, ya tienen autorización para activar sus micrófonos. Sí. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, pueden ya manifestarla a través del audio en los minutos de sesión que nos queden. Preguntas, comentarios, dudas acerca del Hola, tema. buenas noches. Buenas noches. ¿Habla quién? José, adelante. ¿Qué comentario o duda tienes? Primero, felicitarlo por toda la información que estamos recibiendo, porque de verdad que está pero fabulosa. Voy a apagar la cámara porque estamos... Ok, sí. ¿Estamos No, me llamó empezando la bastante. conexión? Sí, lo que pasa es que en esta zona de Caracas hoy se cayó la señal de internet y estoy con puros datos. Ok. No, bueno, primero felicitarte por la información que nos estás dando. El conocimiento es tremendo y me llamó mucho la atención cuando vi la foto del Castillo Libertador, porque yo viví 20 años en Cabello. Ah, ok. Esto por eso que me acuerdo. Bueno, mi papá, como te dije, capitán de navío retirado de la Armada, y él era del Hospital Naval Francisco Pizarro. Imagínate. Sí. Una duda que tenía con respecto a las fortificaciones, específicamente en el caso de Puerto Cabello. El Fortín Solano, ¿qué función cumplía?
Bueno, fíjense, y esto aplica a otras ciudades fortificadas venezolanas, ¿no? En las ciudades fortificadas venezolanas vamos a encontrar tres tipos de fortificación. Digamos, las fortificaciones netamente costeras, como el Castillo de San Felipe, que están casi a ras del agua y están hechos para repeler un desembarco o a una flota enemiga. Están las cortinas, que son las murallas propiamente dichas, que en Venezuela fueron demolidas. No es que se fueron a ninguna parte, es que fueron demolidas en el siglo XIX para evitar que caudillos regionales se atrincheraran en esas ciudades y desafiaran el poder central. Y tenemos las fortificaciones altas, lo que se llaman los vigías, como el Fortín Solano. Estos vigías cumplían dos funciones. Primero, como su nombre indica, ser vigías, es decir, dar una visual pronta, una alerta temprana sobre cualquier amenaza que llegara a estas ciudades, casi siempre desde el mar. Y la segunda, fungir como refugio en caso de que la propia ciudad estuviese perdida, como un refugio donde la población, donde las autoridades pudieran albergarse, pudieran cubrirse, pudieran guarecerse, hasta que llegara ayuda y se recuperara la ciudad costera. Entonces, el Fortín Solano hacía esa función. Daba una alarma temprana y se convertía en un último bastión de resistencia si Puerto Cabello llegaba a caer. Evidentemente es un sistema de fortificaciones diseñado para defender a Puerto Cabello más desde el mar que desde tierra, porque cuando Páez le pone sitio a Puerto Cabello, lo primero que cae justamente es Fortín Solano. Entonces, importante eso. Por ejemplo, en La Guaira, que queda un castillo en la montaña, bueno, este castillo, este fuerte, ¿qué función cumplía? Justamente eso, ser vigía. Y era parte de una cadena de castillos que, por ejemplo, podían con cañonazos repetir un mensaje y comunicar en minutos a Caracas que había una flota atacando La Guaira. Como pasó, por ejemplo, en 1743 con la flota del Comodoro Knowles británico. Entonces, ese punto, bueno, por lo menos esos tres tipos de fortificaciones teníamos y cumplían esa función. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, vale, gracias por la respuesta. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si... Profesor. Ajá, ¿me habla? Antonio, me llamo. Antonio Camejo. Bienvenido. Gracias, profesor. Un placer. Una pregunta que le quería hacer, profesor. Yo justamente vi que hoy usted habló de algo que yo siempre he mencionado cuando he hablado de la guerra de independencia, que debido a que ciertos historiadores hablaban de que fue una guerra civil más que una guerra internacional, la gente siempre habla como que si España no estaba involucrada en la guerra. Y yo más bien siempre he dicho que en mi opinión, por lo menos, que me parece coincidir con lo que usted acaba de decir hoy, que fueron como que si fueron dos guerras en uno. Que la primera parte fue más que todo una guerra civil hasta que llegó Morillo y de ahí en adelante fue más que todo una guerra contra España. Claro, no es así de simple porque habían españoles al principio también e igual habían venezolanos patriotas con los españoles después, pero en términos generales es una forma como de definir las dos etapas, pues. La primera fue más que todo una guerra civil y la segunda más que todo una guerra internacional. Yo siempre lo he visto de esa forma, por lo menos, pero veo que hay mucha gente que simplemente dicen que todo fue una guerra civil o que todo fue una guerra contra España. No sé cuál es su opinión. Bueno, como todo, cualquier interpretación, cualquier visión de la historia obedece a determinados puntos de vista y determinados intereses en el presente. Entonces, a menudo, quienes han resaltado la parte internacional de la guerra de independencia, no ahora, sino desde que Venezuela es Venezuela, son aquellos que buscan exaltar la identidad nacional, que buscan reforzar el proyecto de Estado Nacional, que buscan reforzar el Estado Nación, que buscan reforzar el Estado Nación, ¿verdad? No sé si me escuchan. Son aquellos, los que insisten en que fue una guerra internacional, son aquellos que buscaban reforzar el Estado Nacional con esta narrativa de una guerra internacional, de una guerra de venezolanos
contra extranjeros. Y aquellos que han insistido en que fue una guerra civil son aquellos que, bueno, han buscado contrapesar todo este discurso épico de la independencia, el culto a Bolívar, el culto a los próceres herederos de Bolívar, que fueron los primeros gobernantes de Venezuela, que buscan una visión revisionista, que incluso tienen en su agenda política una eventual reconciliación con España y con la hispanidad, decir que fue una guerra civil en general porque todos éramos españoles, pero ya en una visión más neutral, si se puede ser neutral, u objetiva. Fue una guerra civil porque en efecto, nacidos en España pelearon por Venezuela y nacidos en Venezuela pelearon por España. Así de sencillo. Es una guerra civil porque las motivaciones muchas veces fueron más de tipo ideológico que de identidad nacional, es decir, hubo venezolanos monárquicos, realistas hasta el final de la guerra, y hubo españoles liberales, republicanos o liberales en general. Y fue una guerra civil porque en varios momentos fue más una guerra de castas que una guerra de naciones. Pero en el propio proceso de la guerra, el liderazgo patriota va respondiendo a las demandas de estos sectores de la sociedad, va calando la idea de la independencia y se va haciendo internacional porque la mayor parte de los venezolanos van a apoyar la independencia y porque pronto la mayor parte de los combatientes por España vienen de España con la expedición de Pablo Morillo. Entonces, pero esto nunca fue 100%, ¿no? O sea, ya en la Primera República encontramos a Monteverde, que llega de Puerto Rico con tropas españolas, y, por ejemplo, todavía en la última batalla, en la batalla naval del Lago, hay venezolanos como Narciso López peleando por España. Entonces, lo que podemos hablar de porcentaje. En las primeras de cambio, la guerra es más civil que internacional, y al final es más internacional que civil, hasta por este reconocimiento jurídico, tácito, que se da. Creo que ambas categorías existieron, o coexistieron, mejor dicho. Apegarse solo a una es cuestión de responder a estos intereses, ¿no? Si se busca reforzar la identidad nacional, vamos a hablar de una guerra internacional. Si se busca una visión revisionista, destacando lo social, o quizá rescatando los lazos comunes de hispanidad, vamos a hablar de una guerra civil. Así más o menos se han movido los historiadores, los académicos en estos dos siglos, ¿no? Es por eso que encontramos posturas extremas en algunos académicos, algunos libros, documentales, etc. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias, profesor. De nada. Buenas noches. Ajá, por acá habla. Edgar Moreno. Buenas noches. Yo le quería dar muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que está dedicando a darnos las clases. Y que tengo una duda. Esa táctica de abordar el buque enemigo, ¿eso lo aprenden de la doctrina inglesa? Porque yo tengo entendido que eso no era propio de la doctrina española. En realidad los ingleses fueron, bueno, cabría preguntarse qué cosa es 100% original, ¿no? ¿Qué es 100% original en realidad? Cabría preguntárselo. Pero, realmente la táctica de abordaje fue en primer lugar española, porque viene de la guerra de galeras en el Mediterráneo, de la Edad Media y del siglo XVI. De hecho, la primera infantería embarcada de la historia es la española del siglo XVI y que debuta como tal en la batalla de Lepanto de 1571 contra los turcos. Entonces, y por ejemplo, la Armada Invencible de 1588, que va contra Inglaterra, estaba pensada más, tanto los buques, como las armas, como las tripulaciones, estaban pensadas más para el abordaje que para el combate buque a buque y hundir a los buques enemigos. Esta táctica de pelear para el abordaje luego va a ser desarrollada
más ampliamente y perfeccionada por Francia, que siempre dispuso de menos buques y estaba más deseosa de capturarlos que de hundirlos, los del enemigo. Pero por supuesto la van a pulir los corsarios, los piratas que operaron en el Caribe durante 300 años y de los cuales en muchos aspectos la Armada venezolana fue heredera. Así que es más una cuestión de necesidad. Quien tiene pocos buques y no tiene la capacidad para adquirirlos o construirlos, va a pelear siempre más hacia el abordaje. Y quien tiene una poderosa capacidad naval para construir, para reparar, para adquirir, va a buscar hundirlo. Pero digamos que ninguna de las tácticas tiene una afiliación nacional en particular, ¿no? Y especialmente los ingleses más bien fueron siempre dados a hundir los buques enemigos más que abordarlos. ¿Alguna otra? No, esa era solo mi duda. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda sobre lo que ha de venir en el resto de las siguientes 6 sesiones? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, debimos haber comenzado por acá, pero bueno, fueron las reglas, ¿no? Colocadas en juego, de que primero es mi exposición y luego sus comentarios. Pero me gustaría conocer más o menos sus perfiles, es decir, a qué se dedican, a qué trabajan, qué estudiaron y sobre todo qué los trajo a inscribir este curso, qué expectativas tienen o en qué de repente desearían que nos enfocáramos más, hacia dónde apuntan sus inquietudes. Si pudiesen compartir esos puntos, enriqueceríamos mucho más la experiencia del curso. Buenas, profesor. Ajá, habla Samuel Contreras. Correcto, ese es mi nombre, mucho gusto. Buenas noches a todos. Primero, darle mi agradecimiento, ¿no? Ofrecerle mi agradecimiento por el curso que está impartiendo. Realmente que esta primera clase ha sido muy buena, muy buena. Yo actualmente tengo 20 años, estudio Derecho. Y bueno, yo me considero una persona bastante nacionalista, ¿no? Y la inspiración de estar viendo este curso es que hay un momento en el que uno descubre, no sé si las mentiras, pero sí el sesgo histórico que ha habido en Venezuela durante mucho tiempo. Y cuando uno las descubre, pues uno empieza esa aventura, ¿no? Por intentar descubrir lo que es la verdadera historia de Venezuela, que termina siendo más interesante de lo que nos lo han contado, porque tiende a ser mucho más humana, mucho más realista. Hay personajes muy interesantes que se han olvidado, muchas batallas, muchos eventos, y que realmente lo que terminan haciendo es enamorarte más de tu país, en este caso lo que es Venezuela. Pues entonces, bueno, nuevamente mi agradecimiento y excelente clase, esperando seguir, como le digo, derrumbando esas barreras, ¿no? Bueno, muchas gracias. De eso se trata justamente la visión del Centro Rocio, ¿no? No solamente es la historia de Venezuela, es la construcción o el reforzamiento de la ciudadanía a través del estudio de la historia. Y completamente de acuerdo contigo, se nos ha vendido la idea de que nuestra historia es aburrida e intrascendente, y la historia de Venezuela está llena de sorpresas y de misterios esperando que los descubramos.
Por acá comentan. Bueno, justamente, Marlon, de eso se trata este curso, de que aprendamos más sobre nuestro país, de que lo redescubramos desde la historia. Excelente tu profesión de ingeniero mecánico. En cuestiones de la historia militar propiamente, siempre los profesionales técnicos tienen mucho que aportar porque, bueno, la historia militar es eminentemente técnica en muchos aspectos, ¿no? Y entonces siempre el profesional de área científica tiene una voz importante, siempre tiene cosas interesantes que aportar. ¿Alguien más? Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Habla Marcos Hernández. Sí, mi nombre es Marcos. Mucho Bueno, gusto. yo soy licenciado en mercadeo. La verdad que yo comencé a hacer estos cursos de historia desde el año pasado con el profe César y cada vez que he ido descubriendo nuevos tópicos y la cosa se hace más interesante. La historia de Venezuela es mucho más que la Venezuela heroica, con el respeto de aquellos que les gusta mucho la épica. Y la verdad que, bueno, es un camino, porque yo no hubiese llegado a este curso si no hubiese hecho todos los anteriores que hice con el profe César y de verdad que he aprendido mucho. Además que es una especie de bálsamo, como una catarsis también en toda esta locura de país, aprendiendo y distrayéndote a la vez, pues, porque te desconectas un poco. Es chévere, pues, y le agradezco mucho, pues, la oportunidad de permitirme estar acá en este curso y compartir con ustedes. Gracias, profesor. Bueno, de nada, de eso justamente se trata, ¿no? De hacer todo esto ameno, manejable y por tanto comprensible y que se recuerde. Y lo repito una vez más, Venezuela Heroica en su momento cumplió una función, no vamos a demeritarlo, a Eduardo Blanco y a su obra, cumplía la función de construir la nacionalidad. La República era muy joven en ese momento. Hoy en día ya han pasado 2 siglos de aquella épica y estamos en una de redescubrirlo, ¿no? Porque ya la conexión no es tan directa. Digamos, ya la hazaña no es personal, no es familiar, ya se está quedando en el libro de historia y hay que volverse a acercar a ella. Porque nos comentan, politólogo internacionalista. Bueno, justamente este curso responde a esa demanda, ¿no? Porque, bueno, contar la historia de la independencia desde un punto de vista estrictamente militar, pero hacerlo manejable para un público general es un verdadero desafío. De hecho, un curso como este no existe como un todo, ni siquiera en las academias militares que están llenas de historia, como no, pero es una historia efeméride, pero engranarlo todo en un único curso es algo que no se ha visto ni siquiera en el sistema educativo militar. Así será de difícil. Y llevarlo al público general que tiene la curiosidad, pero que muchas veces no tiene la oportunidad o no tiene el conocimiento teórico de fondo, pues más difícil aún. Y sin embargo, aquí en el Centro Rocio se ha asumido ese reto para, para gusto de todos nosotros. Para mí también es un gusto compartir todo esto. ¿Alguna más que ya vamos cerrando? Sí, oigan. Exacto, muy oportuna el comentario del compañero Marlon, no perder de vista justamente el contexto tecnológico en el que nos movemos en este periodo de la guerra de independencia, es cierto. ¿Tenemos chance de alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? ¿Ninguna? Bueno,
La clase se está grabando, va a quedar disponible en la nube para quienes no pudieron estar o tuvieron problemas para conectarse o se conectaron ya avanzada la sesión. Nos veremos entonces el jueves a la misma hora, de 6 a 8, estaremos ya hablando de la Primera República, ¿no? Llegaremos hasta la capitulación de San Mateo de 1812. Vamos a revisar con cierta calma esos primeros 2 años de guerra y así iremos avanzando. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y hasta el jueves. Hasta entonces.